Estamos de vuelta con De Pura Cepa. Ya de vuelta en su programa De Pura Cepa, estamos con el doctor Bruno Sacrison, quien nos está hablando acerca de las alternativas no químicas como plataforma tecnológica para el manejo de plagas en los cultivos agrícolas. Doctor, continuando con los logros que nos estaba comentando hace un ratito, cuéntenos acerca de los aportes a los productores, cómo se benefician con estas investigaciones. Como te mencioné anteriormente, era ganar, ganar. Uh-huh. Tú ganas en función de la rentabilidad económica que te puede ofrecer un cultivo mejorado que redunda en un incremento económico y con la reducción del uso de insecticidas que está en un rango de entre 15 y 20% de los costos totales de producción. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que se gana de manera doble. Entonces, en este sentido, es importante, ya el IDIAP tiene una plataforma bastante sostenida a lo largo del tiempo. Ya existe una escuela en cuanto al control biológico de plagas. Estaba comentando los avances que teníamos en Chepo, en el Centro de Investigación Agropecuaria Oriental, que agrupa la provincia de Darién, Colón y Panamá. En Chepo. ¿No? Sería. Uh-huh. Y en función de eso hemos trabajado con parasitoides de la fase de huevo de chinches. Entre estos es el chinche del arroz, que es una plaga muy importante para este rubro. Y que no solamente esta avispita llamada Telenomus podici ataca los huevos del chinche del arroz, la fase de huevo. Ataca otras especies de insectos. Entonces, aquí tenemos una característica importante desde el punto de vista comercial. O sea, no estás produciendo un agente biológico para un solo rubro, sino para varios. Tenemos el famoso tricograma precioso que ha sido trabajado a nivel mundial, pero que en Panamá no ha sido trabajado. Somos los primeros en trabajar con esto y ya tenemos una multiplicación sostenida, tenemos protocolos establecidos. Igualmente en Azuero se está trabajando con el control biológico de trips a través de depredadores. En Chiriquí se trabajó y existen evidencias muy positivas con el uso del hongo entomopatógeno Isaria, antiguamente llamado Phaseolomyzus, para el control de la broca del café. O sea, ya existen evidencias y ejemplos nacionales. En este sentido, algunos colegas nos hemos unido y todo esto aparece en un capítulo del libro que va a ser publicado por CABI. CABI es una organización inglesa que tiene más de 100 años funcionando y aparece un capítulo del control biológico en Panamá, cómo es su evolución a lo largo del tiempo, y todo coincide con el impacto del aporte económico a estos programas. Inicialmente se dio con lo que es el cultivo de caña de azúcar, que fue una situación que se dio a nivel regional en su momento, inicios del siglo 1948, 1960. El siglo pasado. Y sí, exactamente. Entonces, pero hay una evolución a lo largo del tiempo y es justamente en ese punto es que nosotros estamos ahora, que ya tenemos avances importantes y es donde nosotros necesitamos incorporar a la Universidad de Panamá y a la empresa privada. Otros aliados, sí. Otros aliados y formar el trinomio, lo que es y centro de investigación, universidades y empresa privada. En Brasil, ¿cómo se trabaja? Las universidades, por ejemplo, la Universidad de San Paulo, trabaja de manera directa con Cooper. Cooper es una empresa holandesa que extendió su campo de acción a Brasil. Ahora mismo tiene alrededor de 12 biofábricas que liberan enemigos naturales a nivel de prácticamente un cuarto de la región de Brasil.
y se dice que 12 es muy poco para la región de Brasil. Entonces, ese es uno de los modelos y está muy vinculado a la Embrapa, que sería el IDIAP de Panamá, que es la empresa brasileña de pesquisa agropecuaria con la cual el IDIAP ya tuvo un memorándum de entendimiento hace algún tiempo y que fue muy exitoso esta vinculación IDIAP-Embrapa. Otro punto importante son las plagas invasivas en Panamá. Muchas veces nosotros no sabemos qué está entrando. Y justamente cuando nosotros hablamos de ese memorándum de entendimiento que se dio hace 7 años atrás con Embrapa, se hablaba de que Panamá era una zona de transición donde existía una convergencia de condiciones climáticas favorables y donde podían pasar plagas del norte hacia el sur y viceversa, del sur hacia el norte. Y ya existen evidencias, hemos reportado algunas especies que están en Panamá y que pueden causar daños debido a esa diversidad, a esa adaptación que tienen para diversas plantas cultivadas y no cultivadas. Entonces, eso es una de las cosas más importantes del control biológico, que es una herramienta que te permite atacar este tipo de problemas y buscando siempre reducir el uso de químicos. Así es. Doctor, ¿cree usted que existen barreras que impidan el desarrollo y la implementación de los programas de control biológico? Bueno, es que siempre una tecnología innovadora como lo es el control biológico, por desconocimiento, un poco de ignorancia, o un poco de falta de credibilidad, ya sea de los productores o de los organismos financiadores, siempre hay, eso es una barrera. Y existen en Panamá ya industrias, empresas que se están dedicando a la multiplicación de hongos entomopatógenos. Y eso nos lleva a pensar de que ya Panamá está dando ese salto, solo que lo da de una manera individual como isla sin considerar a las personas o a las instituciones más que nada que hacen investigación en este sentido. Por ejemplo, hay otros grupos de investigación en otras empresas también que ya están haciendo este tipo de trabajo, pero de una manera aislada. Yo creo que retomando un poco el pensamiento de converger los esfuerzos y caminar todos en una misma dirección, debemos dejar de ser islas y debemos de compartir la información, porque al final no es el IDIAP el que sale beneficiado. El que sale beneficiado es justamente el productor y las empresas que se dedican a sembrar, por ejemplo, caña de azúcar, el arroz en áreas extensivas. Entonces, hay una necesidad de que exista una interacción entre, y como lo mencioné anteriormente, entre la empresa privada, la universidad y las instituciones que nos dedicamos a hacer investigación, en este caso el IDIAP. Así mismo es. Lo otro, el tema es cuando nosotros hablamos de que existen controles de calidad, yo creo que debe haber una interacción con algunas direcciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Por qué? Porque a veces se importan, y por el hecho de ser, se importan organismos benéficos, y por el hecho de ser organismos benéficos asumimos que no hay daño. No hay daño, definitivamente no hay daño, pero sí tú estás importando un agente biológico que no está adaptado a las condiciones de Panamá. Y lo hemos probado en diferentes ensayos, experimentos a nivel de campo y de laboratorio, donde las condiciones de los agentes biológicos producidos en Panamá soportan temperaturas entre 32 y 34 grados. Entonces,
todo ese esfuerzo que se hace en una zona de transición geográfica como lo es Panamá es sumamente importante. Entonces nosotros deben haber algún tipo de regulación y de manera consona entre el caso de la Dirección de Sanidad Vegetal, el IDIAP y otras instituciones que puedan regular este tipo de cosas, la entrada de este tipo de organismos. Entonces, lo otro es cuando hablamos de especies invasivas, el monitoreo constante es fundamental. Nosotros no sabemos si tenemos el biotipo Q, que es transmitido por Bernicia tabaci, la famosa mosca blanca. Nosotros no sabemos si lo tenemos. Hay muchos países vecinos que lo tienen. Y nuestros países vecinos, llámese Costa Rica y Panamá, ya lo tienen reportado. Igual otras especies de enemigos, de plagas. Y en función de eso, nosotros debemos hacer monitoreos constantes, porque una vez se adaptan a las condiciones agroclimáticas de Panamá, ya es un problema más, es un dolor de cabeza más que tenemos y que hay que resolver. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a unir esfuerzos, todos mirando hacia un norte común, que es buscarle solución a los problemas de una manera compatible con el ambiente, ¿no? Y es importante destacar también el financiamiento. Llega a una etapa en donde la investigación básica llega a un punto y puede ser financiada. En ese sentido, el IDIAP ha tenido el apoyo con fondos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y con lo que es fondos nacionales e institucionales concursables mediante proyectos del IDIAP. Entonces, sí hemos logrado cosas, pero ya hemos llegado a un punto en que existe una necesidad de incorporar a la empresa privada, a empresarios, a inversionistas, porque esta es una actividad económica y muy importante. Muy importante. Y hacemos referencia a Cooper. Cooper S.A. en Brasil hubo un cambio, se vendió a un grupo empresarial por un monto de más de $80 millones. Para esta actividad exclusivamente es significativo. Entonces, estamos hablando que esta actividad, además de ser compatible con el productor, con el ambiente, es una actividad comercial rentable. Así es. Excelente su exposición, doctor. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero está cordialmente invitado para un futuro que nos acompañe en otro programa. Gracias, Betty. Les pedimos a todos los televidentes y radioescuchas que si tienen alguna consulta o comentario, que nos escriban, por favor, a depuracepaidiap@gmail.com. depuracepaidiap@gmail.com. Los esperamos entonces en la próxima emisión de De Pura Cepa. Muchas gracias.